Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? En punto de las 11 en México DF y a las 12 en Miami nos estamos enlazando para estar con ustedes aquí en Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera y estoy acompañado de Ale Llamas y Melanie Shapiro y tenemos una invitada especial el día de hoy. ¿Cómo están, Ale? ¿Cómo estás, Melanie? Yo bien, bueno, felices de estar con ustedes. Sí, aquí en Miami, un día precioso, soleado. Felices de estar en vivo una vez más con ustedes aquí en el programa Palabras al Aire. Hoy, como bien dice Pepe, tenemos una invitada especial y el día de hoy está con nosotros mi madre, mi gran maestra en la vida. Es la doctora Cecilia Vidales. Ella tiene muchos títulos en esta vida. Es psicóloga, es terapeuta familiar, es hipnoterapista, también es certificada de la escuela de MMK Coaching y con todos esos honores bajo el brazo, tiene casi 25 años, ¿verdad, mami? De carrera profesional, trabajando de la mano con familias. Más, pero ya no hay que decir. Con personas, tiene muchísima experiencia en el tema de humanidades, ha sido mi gran inspiración, mi gran maestra, la mujer que ha pavimentado los pasos que yo he dado en mi carrera, el interés, la curiosidad. Desde muy chiquita mi mamá tuvo mucha sed, mucha hambre de aprender nuevos paradigmas, nuevas maneras de vivir. Se interesó mucho por el movimiento feminista. Mi casa siempre estaba lleno de libros, de inquietudes, y me lo transmitió y yo le debo a ella este gran camino que me ha dado tanta luz y tanta alegría, este camino del aprendizaje. Entonces, mami, es un honor para mí que estés hoy con nosotros. Vamos a tocar este tema que va a ser muy, muy interesante. Y bueno, vamos, Melanie, ¿tú cómo estás? Yo estoy súper bien, también aquí en Miami, encantadísima de tener a tu mamá. Aparte de todo lo que dijiste, es una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida. Con una personalidad, unas ganas de vivir, unas ganas de disfrutar, que a uno lo inspiran todos los días, la verdad, Cecilia, encantadísima. Bueno, con todas esas flores ya me voy cargada, ya no tengo ya más nada que decir aquí. Bueno, y como siempre está también aquí Mari con nosotros haciéndonos la producción de este gran programa que tenemos. Entonces, pues bienvenidos, estamos conectados en vivo, conéctense en nuestro chat para las preguntas que tengan, todas las preguntas que le quieran hacer mi mamá de este o de cualquier otro tema. Aprovechemos que tenemos esta persona especialista y de verdad con años de experiencia, pero con mucha visión de cómo trabajar con otros seres humanos. Luego, sí, hoy vamos a platicarles, justamente es lo que iba a decir, Ale, que hoy tenemos un tema súper interesante que nos incumbe a todos, no únicamente a los papás, sino a los que rodeamos a los papás. ¿Qué hacer cuando uno de nuestros hijos o sobrinos o algún joven cercano tiene algún problema serio de personalidad? O bueno, de adicción, etcétera, pero todo va ligado a la personalidad, ¿verdad, Ceci? Sí, primero que nada me gustaría saludarlos, decirles lo feliz que me siento de estar en tan buena compañía, lo interesante que se me hace lo que están haciendo ustedes y cómo están llevando estos conocimientos a tanta gente por este medio. Me encanta lo que están haciendo. Me parece que Alejandra, mi hija, Mari y todos ustedes están siendo muy creativos en cómo están usando lo que tenemos, toda la tecnología que ahora existe para llevar estos conocimientos a más gente. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Ahora, volviendo a tu pregunta, Pepe, entre más, cuando estaba yo joven, se pensaba que el ser humano, de hecho cuando estudié aprendí que el ser humano venía en blanco y que todo lo que se convertía era producto del medio ambiente. Desde luego, con lo que sé, bueno, eso ya les habla de hace cuántos años que estudié. Ahora cada vez estamos más conscientes
de que el ser humano ya es la persona que es cuando nace. Y que lo que hacemos los papás más bien es ayudarle a encontrar quién es a través de los años que pasan con nosotros. Esta compañía y este acompañamiento que hacemos, lo hacemos, nos parezca o no nos parezca. O sea, ellos ya traen su personalidad, ya traen su manera de ser. Y cuando ese acompañarlos trata de cambiar la manera que ellos ya son, entramos en guerra y en conflicto con ellos. Y estos nuevos paradigmas de los que planteas, es que si un niño ya es como es, y a veces un niño trae en sí una característica de autismo o de esquizofrenia o de una tendencia a la adicción, ¿cómo detectar como papás y cómo ser lo más eficientes en eso? Y también cómo movernos de la culpa. Uh-huh. Uh-huh. Es casi, cuando uno está acompañando a un niño, vamos a decir que está dentro de los parámetros manejables por papás que además no sabemos más que ser papás, no somos expertos ni en enfermedades mentales, ni en adicciones, cuando las herramientas que tenemos como papás normales no nos están sirviendo para que nuestro hijo o nuestra hija tenga comportamientos, vamos a decir, que entran dentro de ciertos límites, entonces tenemos que preguntarnos si hay otros factores actuando ahí. Y cuando llegar a esa pregunta, cuando hacerte esa pregunta, es, para empezar, todo un reto. Uh-huh. Porque muchos niños están siendo diagnosticados cuando no tienen nada más que ser inquietos o ser curiosos o no acomodarse a las formas de educación que tenemos, en que los niños tienen que quedarse quietos, sentados y poniendo atención durante muchísimas horas. Y eso no es natural al niño. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿Qué debe buscar o en qué se debe de fijar un papá en sus hijos? ¿Y a quién debe consultar para que no caiga en este problema? Que no diagnostiquen al niño de algo que verdaderamente no tenga y sí diagnosticarlo cuando verdaderamente existe un problema. ¿Qué antenas o qué radar tiene que tener el papá prendido? ¿Qué anuncios hay? Qué buena pregunta, pero yo no sé la respuesta. Porque yo creo que ese es el gran problema de este asunto. Que los papás se pasan cuando realmente tiene un problema de bipolaridad, de esquizofrenia o de autismo el niño, el viacrucis que pasan los papás para llegar a un diagnóstico efectivo, un diagnóstico real, y después a un tratamiento eficiente, y después a un aprendizaje en cuanto a cómo ser papás de ese niño, es un verdadero viacrucis. Ojalá que tuviéramos esa respuesta, la respuesta de la pregunta que tú estás haciendo. Que ojalá que alguien pudiera decir, mira, cuando tienes un niño que tú sospechas que tiene comportamientos que se están saliendo mucho de lo, no quiero decir normal porque no hay normalidad en los niños, cada niño es diferente, sino de parámetros más o menos como comunes, vamos a decir, o más comunes, o convencionales no, porque entonces nos remite como a muchas creencias, ¿no? Ok. ¿A quién recurres? El pediatra normalmente no sabe de eso. Hay psiquiatras infantiles y un buen psiquiatra infantil debería poder ayudarte con esto.
Hay psicólogos, desde luego, que hacen pruebas y que pueden, si son buenos. Yo no los sabría hacer, porque no todos los psicólogos son adecuados para hacer un diagnóstico de este tipo. Entonces tiene uno que buscar a este tipo de psicólogo o a este tipo de psiquiatra infantil, pero no es una tarea fácil. ¿Y qué hay? Estábamos hablando el otro día de cuando digamos que estábamos teniendo esta conversación y por eso se nos ocurrió hacer este programa con el hermano de una persona querida. Ha presentado este problema de drogadicción durante muchos años. Ha sido un gran reto para sus papás, en primera instancia esto. Ya a sus 40 y tantos años, finalmente terminó con un psiquiatra y lo han diagnosticado bipolar. Creo que es muy común, según hablábamos, de que los niños, cuando tienen alguna condición de bipolaridad o algún tema psiquiátrico, muchas veces se automedican con drogas o con alcohol. Y no es que en realidad tenga el niño un problema de drogadicción, sino que hay un tema psicológico que se podría ya tratar con medicamentos. Es decir, que probablemente el niño esté adicto o esté utilizando sustancias que no debería de utilizar porque tiene un problema subyacente que no está bien diagnosticado y lo está utilizando a lo mejor como un escape y entonces se une un problema encima del otro. Volvemos yo creo que a lo mismo, ¿no? Con cómo detectarlo, cómo ayudarlos. Exacto. Sí, porque cualquier condición de bipolaridad, de autismo, de psicosis, de lo que sea, pues causa muchísima ansiedad. Y el niño no puede manejarla, no sabe manejarla, no sabe qué tiene, y cuando consume una droga y se tranquiliza, dice, bueno, pues esto se siente rico, ¿no? Y empieza a irse por una vía que es muy lógica que se vaya, porque no está recibiendo el apoyo que necesita para tranquilizarse de otra manera y realmente se está medicando. Que en el camino se esté haciendo adicto, como tú dices, Pepe, y esté creando otra problemática, pues también es cierto, ¿no? Ahora, en mi caso, en mi experiencia, hay una línea muy fina en la cual uno puede definir cuándo tus hijos están tomando droga o alcohol para pasarla rico y para evadir cualquier tipo de problemas que ellos creen tener en ese momento, o cuando tienen una situación psicológica que es la que estamos hablando que vamos a tratar más tarde. En mi caso, cuando yo veo a los amigos de mis hijos y a mis propios hijos, que hay veces que toman de más o fuman marihuana de más, o creo que viven en una siesta perenne durante todo el día durmiendo, yo digo, o sea, siempre me pregunto, está bien que lo hagan un día, ok, ese día se fueron de fiesta, pero cuando es todos los días, entonces nos damos cuenta que ahí hay una problemática un poquito más atrás, ¿verdad? Un poquito más psicológica que quizás con terapias, yo no sé si siempre tenemos que caer en las drogas o en la medicina, o sea, también con terapias podemos empezar al principio, ¿o no? Claro, claro. Si nosotros estamos más o menos seguros que este problema no tiene que ver con un problema médico de salud subyacente, entonces tenemos que recurrir ya a nuestras herramientas como padres, y ese se convierte en otro reto muy diferente, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué les podemos aconsejar? Ser padre de este tipo de niños que tienen este problema. Perdón, Pepe, aquí interrumpiendo. No, justo a eso iba, Mel, de lo que estás hablando. ¿Qué consejos le podemos dar a un padre que tiene un hijo ya sea con un problema psicológico o psiquiátrico o bien un problema de adicción serio? ¿Cómo manejarlo? Porque normalmente lo que se ve en la práctica clínica es que el padre quiere tener control absoluto y lo único que hace es chocar y chocar y chocar con el hijo. Y no están llegando a un lado, sino que pues, es contraproducente el remedio, por así decirlo. Sí,
Aquí yo creo que la que nos puede guiar muy bien es Alejandra. Si no estamos hablando de un problema médico o un problema más grave, entonces yo creo que las herramientas de coaching nos vienen muy bien. Ajá. Sí, creo que el coaching en un sentido así, y de lo que hablo en el libro del arte de educar, es que cuando detectas que tu hijo está metido en un problema de drogas o está en un reto que se te está saliendo a ti de las manos, obviamente buscar un especialista en ese tema, buscar apoyo. El coaching siempre invita a que sabe que tiene sus parámetros y es muy incluyente de utilizar especialistas en temas, hacer equipo en salir adelante de una situación. Y en coaching siempre preguntamos qué más recursos hay. Y recursos aquí se representan como personas. Pero si tu hijo está presentando una situación así, la manera en que nosotros como padres podemos acercarnos a esa situación es primeramente con la aceptación. Quitarnos el velo de los ojos. En coaching decimos que la culpa no existe, porque la culpa te mete en historias y te mete en el pasado y te mete en buscar en el pasado una razón. Y ya para cuando una situación así se te presenta, lo importante es moverte al presente, responsabilizarte de la situación hoy. ¿Qué puedo hacer hoy por mi hijo? ¿Cuáles pasos, qué estrategia, qué sería eficiente? Porque que yo me quede sentada en una lamentación o en buscar respuestas ya no es efectivo. Lo que mi hijo necesita es que tampoco lo pelee, no lo juzgue, no lo ataque, ni le diga quiero que pares esto o lo tome yo o personal como papá, sino que me pare a su lado desde la curiosidad y le pregunte, ¿esto que estás viviendo, cómo lo sientes? ¿Qué hay en esa necesidad en ti? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué sería eficiente para mí? Con preguntas que empiecen con cómo y qué. ¿Cuál es el propósito de esto que estás haciendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Hablar mucho de las emociones del niño, porque hacemos esa conexión que muchas veces como otros seres humanos es lo que más necesitamos, conectar con ellos para que ellos, en vez de ver un juicio en nosotros, en vez de ver un rechazo, en vez de ver que nuestro ego a lo mejor está peleando, ¿cómo puede ser posible que mi hijo esté haciendo esto? Y lo evaluamos según nuestras medallas que nos estamos quitando, poniendo como papás. Eso no sirve. Sirve la conexión, el acercamiento, la empatía y ver que también para nuestros hijos a lo mejor este es un pasaje de aprendizaje. Probablemente en coaching vemos que las crisis son reveladores de aprendizaje y a lo mejor no nos toca entender, pero probablemente esto que está viviendo nuestro hijo también va a tener revelaciones importantes para su vida. A lo mejor lo tiene que vivir como parte de su camino espiritual. Por lo tanto, respetar, salirnos de la razón y del análisis, volvernos pilares poderosos de contención y de estructura y de posibilidades y salirnos del ego, de los juicios y de la imposición de nuestras ideas, porque esto en este momento al hijo no le funciona. Ale, pero ¿cómo puedes hacer estructura cuando tienes un niño con problemas? Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos bien. Ajá. Bueno, en este caso creo que mi mami puede poner aquí un ejemplo claro de haber vivido esto como de una manera cercana. Bueno, en el caso que yo tuve muy cerca, lo que pude hacer no era mi hijo, pero vivía conmigo y con mi esposo y lo que tal vez por eso pude acercarme mucho, pero desde una manera no de culpa, porque no sentía culpa. Y yo creo que eso me ayudó a poder estar muy tranquila en mis conversaciones con él, así ser muy curiosa, como tú dices, Ale, a tratar de investigar qué encontraba en la droga, en el alcohol, que si pensaba seguir en eso o tenía alguna idea de que le gustaría dejarlo, poner límites en cuanto a mi comodidad, o sea, qué tan cerca quería yo tener esa droga o no, pero
pero no en cuanto a su uso. Y sí ofrecerle que en cuanto él quisiera y estuviera listo, si algún día estaba, le daríamos todos los recursos posibles. Y se los pudimos dar, afortunadamente, y bueno, en este caso, esa estrategia resultó. No siempre resulta. Y yo creo que sí es una problemática de ensayo y error, ¿no? Porque no hay una receta o sea, en este caso pude acercarme, pude ser curiosa, pude permanecer muy cerca de él y quizás ser un apoyo y un puente entre su papá, que sí estaba muy angustiado, y él, ¿no? Pero estoy pensando cuando ya hiciste estas cosas, cuando ya trataste de acercarte, y la cosa no solo sigue, sino va empeorando. Porque también creo que puede uno llegar a puntos de sobreprotección. Muchas veces estos chicos ya son adultos y están tomando decisiones de su vida. No estamos en muchas ocasiones hablando de niños, estamos hablando ya de adultos, y una cosa es acompañar a un niño o a un adolescente a llegar a la adultez, y otra cosa es sobreproteger a un adulto que está tomando ciertas decisiones o que está enfermo. Y de qué manera queremos acompañar a un hijo o a un papá, como tú decías, Pepe, o a un papá o a una mamá, porque no siempre son los hijos, a veces son los papás, que están enfermos. ¿De qué manera queremos acompañarlos? ¿De qué manera podemos estar cerca o no? ¿De qué manera podemos serles útil? Quizá también planteando espacios para nosotros, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que ese apoyo que queremos dar acaba con nuestras vidas. Aquí tenemos justamente a Abel. Abel es un compañero que se hizo coaching, también hizo la certificación conmigo, él es doctor, y él escribe aquí en el chat: un buen número de personas se inician las drogas por ansiedad o depresión, luego se convierten en adictos. Es importante que digamos a los padres los síntomas previos antes de que se inicien en drogas o cualquier otro tipo de adicción como los azúcares o el alcohol. Tal vez la mejor receta sea la prevención. No sé qué tengan que decir sobre eso. Yo, médicamente hablando, creo que lo principal aquí es la información y la comunicación con los hijos desde muy chiquitos. Ale, no sé cómo lo hayas manejado estos temas con tus hijos, porque mientras más herramientas educativas y de información tengan y acercamiento a sus padres, es mucho más fácil. Ahora sí que la campaña que ella hace muchos años de Aprende a decir no, eso lo aprendes en tu casa. Yo creo que sí, los niños hoy en día tienen tanta información de programas, de la televisión, de el internet. Creo que los papás tenemos que llegar a tiempo ya a edades muy chiquitas, hablarles de temas complejos, hablarles de temas de qué es una adicción, cómo funciona, cómo se siente en el cuerpo, qué tipo de adicciones existen, también las emociones, como hemos hablado en el programa, como la angustia, la tristeza, la depresión, en un niño en una búsqueda de dejar de sentir eso, cómo se puede perder en juegos o en realmente quererse dormir frente a una realidad. ¿Dónde estamos como papá auxiliando a nuestros hijos a que tengan otras maneras de vaciar esas emociones negativas? ¿Dónde están esos recursos para que la misma alimentación también les ayude a que no tengan gran ansiedad? Porque estas cantidades de azúcar que toman los niños hoy se va directo al sistema nervioso, y meternos todo el día en juegos o en televisión hace que los niños muchas veces no hagan ejercicio, y el ejercicio físico cómo ayuda también para que saquen, ventilen sus emociones, se empiecen a construir con hábitos que los alejen de las adicciones o de otras búsquedas. También hay este gran dicho que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Y como papás, ahora tenemos que buscar que los niños sí tengan sus actividades, tengan sus
sus deportes, sus cosas que hagan, arte, cosas donde puedan realmente vaciar, meterse y conocerse desde otro lugar, desde su parte espiritual. Pero también como papás, y esto lo estaba leyendo el otro día, me parece tan importante que decía que los niños hoy en día no se saben estar quietos, están en una actividad tras otra o en un movimiento mental tan rápido porque los papás no saben estar quietos. Y si nosotros no sabemos como adultos sentarnos a meditar, estar tranquilos, simplemente sentarnos a estar con nuestros hijos, a tomarnos un té, dejar los teléfonos, dejar las computadoras, y echarnos con ellos y platicar, ver un atardecer, disfrutar el momento, lo que les estamos enseñando es a bajar todo ese movimiento mental que causa tanta angustia, pero que si nosotros como papás no lo sabemos hacer, difícil es podérselos transmitir a un niño. Y mucho de estas agendas tan recargadas que tienen los niños hoy en día son por esta inhabilidad que tenemos los papás también de sentarnos a contemplar, a meditar, a estar tranquilos, y que en esos espacios hay mucha sanación, tanto mental como emocional. Sí. Wow. Yo quisiera tocar un tema en cuanto a cuando los niños sí manifiestan conductas y condiciones de enfermedad mental. Para los papás, desde luego, esto es dificilísimo de manejar, como hemos platicado, pero es posible y como nadie nacemos sabiendo, va siendo una búsqueda que los va llevando generalmente, difícilmente primero al diagnóstico y luego a algún tratamiento. Y a veces ahí hay retrasos, tropiezos, y es difícil que los papás no empiecen a sentirse como muy culpables de no haber actuado antes o de no haber ido con el doctor correcto a tiempo o lo que sea. Esto casi es imposible porque no existe lo que tú decías, Pepe, allá afuera una información clara y precisa y un camino que te lleve por donde deberías de ir desde un principio. Todos hemos oído de papás que tienen hijos autistas y que verdaderamente pasan años para que les den un diagnóstico. Mucho menos que les digan cómo tratarlo, cómo convivir con ello, qué medicamentos, qué dieta. Y casi es una búsqueda de los papás ir encontrando estos recursos, ir encontrando qué dietas les ayudan a sus hijos, ¿no? Todos conocemos desafortunadamente estos casos y no, allá afuera hay muy poca información clara. Pero, nada más un momentito, pero la otra elemento importante en estas búsquedas y en estos tropiezos y en estas culpas son los otros hermanitos. O sea, este niño no está solo. Generalmente tiene hermanitos o hermanitas y los papás y estos niños también están sufriendo y muchas veces sufriendo mucho abandono porque los papás están tan preocupados por la enfermedad del que esté enfermo. Entonces, acordarnos cuando tenemos esta problemática que los hermanitos también requieren de apoyo, de atención, es muchísimo para los papás, pero es necesario. Uh-huh. Tenemos más preguntas. Primero, Silvia, gracias por comentar que sí es difícil saber el límite, pero dice Alexa, yo no soy mamá, pero tengo sobrinos. Me preocupan en especial 3 de ellos, ya que su papá es esquizofrénico y muy violento. ¿Cómo puedo ayudarlos? Sí. A ver. Sí, una persona con esquizofrenia no debería estar criando 3 niños, pero pues, así es la vida, ¿no? Y imagínate el paquete para la mamá, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué le recomendamos a ella como tía? Yo creo que aquí, lo mismo que hablábamos hace rato, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, que la información es poder. Yo creo, si vemos que el tío está con esta condición, probablemente informarles a los sobrinos, darles la información de qué es,
por lo que está pasando el papá, para que ellos lo puedan entender y no tomen las acciones del papá personal. Yo creo que cuando tu papá tiene una problemática y tú ya entiendes que la problemática es algo que no es acerca de ti, sino es como es esa persona, se te hable otro espectro, porque como hijos tendemos obviamente a absorber y a tomar las acciones de nuestros papás y a sentir que si se enojan o están violentos es porque nosotros estamos haciendo algo mal o nosotros somos inadecuados. Si podemos hacer esa separación entre estas son las características que hay en la personalidad de tu papá y no tienen que ver contigo, no son porque tú no eres merecedor o porque tú no eres importante o porque tú no eres suficiente, y empezar a construir un poco de oxígeno en eso para que el niño no se defina primeramente por las actuaciones del papá. Pero eso que dices, Ale, también se aplica a los papás, porque si las conductas de los hijos las interpretamos como personales, no podemos separar las conductas del niño. Y si el niño estas conductas las tiene y no las puede controlar, no son hacia ti, no tienen que ver contigo, tienen que ver con su enfermedad. Entonces, eso que dices se aplica tanto a los hijos, que sería importantísimo, porque pues los niños se culpan más, bueno, no sé quién se culpa más, pero se sienten merecedores, digamos, de esa violencia, como los papás, que también sienten que están haciendo algo mal y que esto es en contra de, estas conductas son en contra de ellos, y no tiene que ver con ellos. Sí, qué importante eso. Y estamos tan mimetizados cuando la relación es tan cercana y tan íntima, que es difícil a veces no tomarnos las cosas personal o pensar que las actuaciones de ellos tienen que ver con nosotros. Pero es tan importante que lo hagamos, que hagamos un gran esfuerzo, tanto como papás con nuestros hijos, como dice mi mami, o nosotros con nuestros hijos con nosotros, o nosotros con ellos, de que no lo tomamos personal, porque ahí es nuestro ego hablando, estamos completamente reaccionando al comportamiento del papá o del hijo, y eso es un rasgo muy superficial desde donde actuar. Tenemos que poder dar un paso atrás y hacernos una pregunta más profunda. ¿Qué es lo que realmente está pasando con esta persona? Esta actuación no tiene que ver conmigo, no me está definiendo a mí, pero yo sí puedo ser un recurso importante para esta persona. Ale, Carmen desde Venezuela pregunta, ¿es el mismo proceso si el niño tiene adicciones o si la atención se requiere por algo como el autismo? ¿Se tratan igual? Yo pienso que en este caso se tratarían igual desde el punto de vista de la manera de ser, de cómo te vas a parar tú frente a la situación. Pero obviamente ya en el medio ambiente, a lo mejor vas a buscar diferentes tipos de apoyos o vas a irte a diferentes caminos para buscar soluciones y posibilidades para estar dentro de esta situación de la mejor manera posible. Pero yo creo que esa manera en la que tú vas a aparecer como papá es la misma. Esa manera de aparecer desde un lugar de amor, de ser fuerte frente a esto, de no tomarte lo personal y de realmente ser el pilar, pero también, como decía mi mami, no ser, también cómo voy a manejar límites amorosos en esto para que lo que está viviendo mi papá o lo que está viviendo mi hijo no invada a que yo acabe en un punto de enfermedad o sin dinero o de un sacrificio tal que yo ya me quedo tan débil que ni siquiera puedo ser un pilar fuerte. Y ahí yo creo que pedir ayuda es muy importante a nuestros familiares, a amigos, a la comunidad, arrojar todos los recursos que hayan para echar mano de ellos y que nosotros no terminemos desgastados en a lo mejor algo que está demandando muchísimo de nosotros emocionalmente y mentalmente. Oigan, tenemos que hacer un corte para ir a comerciales, pero yo creo que los podemos dejar con esta idea, que cuando hay una situación como esta, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de la culpa que no sirve de absolutamente nada y tomar las riendas para tener poder y tener una acción sobre esto. ¿Qué les parece si vamos a comerciales y ahorita regresamos? Síganos escribiendo, vamos a ver todas sus preguntas. Ahorita volvemos. ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita.
El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero. Bueno, seguimos con ustedes. Aquí estamos en Palabras al Aire Radio. Estamos en vivo este miércoles hablando de un tema interesantísimo y tenemos de invitada especial a mi madre, la doctora Cecilia Vidales. Feliz, un honor para mí que estés hoy con nosotros hablando de estos temas relevantes. Acabo de publicar este libro del arte de educar y claro que la educación de un niño, y hoy se están girando de una manera muy importante los paradigmas en quiénes tenemos que ser como papás y qué es importante para nosotros, quiénes tenemos que ser hoy como padres, dónde tenemos que desarrollar esa conciencia, ese movimiento de paradigmas, y esto es lo que planteo en este libro. Pero más allá de educar a un hijo, que creo que todos más o menos venimos equipados para hacer este trabajo, a veces tenemos hijos, o a veces, como bien dice Pepe, tenemos padres que requieren un poquito más de nosotros, y de eso estamos hablando hoy, que estamos teniendo que ver esas señales, buscando posibilidades, ver cómo podemos ser eficientes para ellos y cómo podemos realmente conquistar nuestra vida y al mismo tiempo apoyar a una persona que está cerca de nosotros, que está requiriendo que seamos un pilar importante en este trayecto de su vida. Perfecto, y aquí vamos con otra, es un comentario de Joe Valdés. La educación comienza en casa, los valores que les inculcamos, pero no solo platicándolos, dándoles el ejemplo. La alimentación, ejercicio, se da desde los padres. Si nos ven hacer esto, ellos lo imitan. Uy, yo estoy en contra de eso. Yo creí haberles dado yo creí haberles dado buen ejemplo a mis hijos y realmente mis hijos, creo que están muy bien, pero sin embargo ellos a veces toman sus lados fiesteros o de drogas o sin haberlos visto en casa. Yo jamás hice droga en la casa y sin embargo los tres niños decidieron probarlas. No fue ejemplo de eso, fue cuestión de sociedad o de las compañías, pues no sé. Sí, como no, como con los niños hoy, tanto de sus hábitos se va a permear también por la cultura o por la sociedad y que también ya no está en manos de nosotros. Claro que obviamente nosotros podemos ser el mejor ejemplo que tratemos de ser para ellos, pero también los niños va a llegar un momento en que ya no están permeados en nuestra cultura. Yo me acuerdo cuando tenía también como 15 años, me fui un verano de vacaciones. Y cuando regresé, el grupo con el que yo salía, que teníamos 15 años, pasar como de ser chiquitos a adolescentes y empezar a salir, cuando regresé de ese verano, mis 15 amigos con los que había salido de la cuna, todos de un verano a otro, habían entrado a consumir drogas. De un verano a otro. Y fue como algo que en lo que se metió el grupo, y cuando yo regresé a integrarme a ellos, yo decidí nunca entrar en ese camino, pero me di cuenta cómo automáticamente muchos de ellos y fue como de un momento a otro, y fue una influencia cultural entre ellos, algo que se ve cool o está de moda o es parte de lo que están haciendo todos, y cómo vamos a construir también a veces ese individualismo en nuestro hijo, pero cómo muchas veces también vamos a entrar otra vez desde la curiosidad, porque hay tantas cosas también influyendo en la crianza de nuestros hijos. Mira, aparte de los hijos, ¿qué papel tienen los tíos? Aquí hay otra pregunta interesante. Dice de Tatú. Hola, el fin de semana anterior se separaron los papás de una sobrina en buen término. Yo como tío, ¿es prudente cuando vea a las niñas preguntar cómo se sienten con respecto a la separación? ¿Qué tanto se debe de meter un tío? Y ahorita hago otra pregunta en relación a esto mismo.
¿Qué opinas, mami? Yo creo que un tío, un abuelo, un padrino o madrina puede ser instrumental en, en rescatar a un niño o a un joven en momentos críticos. Y de hecho, esto pasa todo el tiempo. Los papás a veces estamos viviendo crisis o estamos viviendo carencias o problemas de salud o de pareja, y entra una persona cercana, que puede ser un tío, una tía, un abuelo, y rescata al joven y verdaderamente se vuelve instrumental y hace la diferencia entre que ese niño salga o no salga adelante. Yo creo que se puede no solo acercar, no solo preguntar cómo va, sino, sino realmente estar ahí para el niño o la niña cuando seguramente va a necesitar un apoyo que no están pudiendo dar los papás. Me encanta lo que dices porque yo tuve unos abuelos increíbles que a mí me ayudaron muchísimo. Si no me hubiera ido, creo que de boca por un precipicio. Pero qué bueno que existieron. Pero en cuanto a lo de tíos también, ¿qué hacer cuando tú, por ejemplo, te estás dando cuenta que el niño o el joven está teniendo un problema y los papás no sé si no quieren ver o están cegados y no se están dando cuenta de la situación? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo acercarse? Acercándote. Yo creo que no tanto, oye, te invito y vamos a platicar directamente de este asunto. Tal vez te va a decir, ay, no, pues no está pasando nada, porque así son los niños y los jóvenes, ¿no? Pero vamos al cine, estando como cerca, haciendo cosas que al niño le gustan, le divierten. Tú acuérdate, Pepe, cómo estuvieron cerca de ti tus abuelos. Sí, cañón. Pero ¿cómo lo hicieron? Estando cerca, estando Sí. ahí. No necesariamente ni siquiera hablando del problema directamente, no lo sé. Pero lo importante no era eso, sino que ahí estaban y que estaban para ti. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, tengo una amiga tiene un hijo que es un problema grande, ¿no? Yo sé que el niño está en drogas y demás y los papás no saben nada, pero una vez que medio me traté de acercar a comentarle, ella dijo, no, mi hijo no tiene nada, está perfecto. Dices, híjole, ¿cómo manejas eso? O ya no me meto, ya está fuera de mi ámbito. Ahí están los papás también estando en denial, como dicen, ¿no? No quieren reconocer el tema de sus hijos. Sí, y a lo mejor lo que también podemos ahí es entrar directamente con el niño. Si el niño es alguien cercano a nosotros o le tenemos cariño al niño, nada más decirle, oye, ¿cómo estás? Y a lo mejor abordarlo de una temática general. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con estos temas? ¿Qué es importante para ti? Y a lo mejor el niño se puede abrir contigo. A lo mejor el niño no se está pudiendo abrir con sus papás, justamente es porque sus papás no quieren oír eso. Lo van a esquivar y el niño está buscando alguien que le eche una mano, alguien con quien abrirse, alguien con quien tenga confianza. Y a lo mejor tú puedes ser el canal para eso, simplemente para escucharlo, como dice mi mami, para hacer una presencia importante ahí. Ok, perfecto. Pregunta también, cuando los niños están en esa edad de los, no sé, creo que empiezan como a los 15, a no hablar, como dicen en inglés, mumble, que tú le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Good. Ok, pero cuéntame más, ¿qué hiciste? Todo bien. Impenetrables. Es muy difícil. Por ahí pasamos todos. Sí, ¿verdad? Los padres no eran como nuestro mayor amigo en esas épocas. Bueno, en la adolescencia se ve que los niños empiezan a crear una desvinculación natural con los padres porque empiezan a conocerse a sí mismos, a ver quiénes son ellos frente a la vida, a tratar también de zafarse de esa conversación que tienen tan metida de los papás adentro de ellos, y es parte de su desarrollo natural. Pienso que como padres lo que debemos hacer es justamente otra vez no tomarnos esto personal, sino seguir buscando la conexión con ellos.
cuando quieras hablar, aquí estoy, mantener nuestras vías de comunicación abiertas, mantener nuestra presencia abierta, mantener hábitos con ellos de ir a cenar o de estar con ellos lo más que podamos. De alguna manera saber que esto es natural en parte de su desarrollo, pero que esta desconexión de la adolescencia también veamos que no esté sucediendo porque nosotros estamos queriéndonos meter de más en su vida o controlar los demás o meterlos en lo que no nos importa o no respetar sus espacios, que ellos están también tratando de desarrollar espacios donde ellos puedan florecer, donde ellos tengan su propia intimidad. Es un baile, yo creo que delicado, el que hay que hacer ahí, pero si nosotros nos podemos mantener en un lugar de no reacción, de atención y de conexión, el niño puede acercarse cuando se sienta cómodo y alejarse cuando necesite su espacio. Sí, como decía Cecilia, es cuestión de error, try and error. No, Prueba y error. Prueba y error. Con mi hijo grande un día yo le dije, mira, cuando tú quieras hablar, yo aquí estoy. Yo sé que tú estás encerrado en tu cuarto, yo respeto eso, sigue allí. Cuando tú quieras salir de tu cuarto o de tu cueva, yo aquí estoy. Me resultó bien. Los otros dos chiquitos, Juan, les dije lo mismo, no me ha resultado tan bien, pero es muy cómico cuando ellos no quieren hablar, ellos dicen solo una palabra de la pregunta, pero cuando quieren cuando necesitan dinero, cuando quieren ir a fiestas, cuando quieren ropa, ahí hablan pero perfecto, perfecto. Nos conectamos muchísimo. Bueno, entonces ahí hay que aprovecharme. Exacto, me empecé a decir, ok, yo te llevo, pero mira, contéstame esto y esto. Desembuche. De aquí a la tienda me cuentas todo. Por favor. Ay, esos niños, chicos. Seguimos hablando. Entonces, Pepe. No, pues seguimos hablando. Dice aquí Silvia, es como todo, la culpa nunca sirve y tenemos que enfrentar y entender la situación para empezar a solucionar. Gracias también por todos los comentarios que nos ponen. Nos interesa mucho saber sus opiniones. Pero ahora, siguiendo sobre el mismo tema, ya para ir resumiendo, primero que nada ya dijimos, la culpa no sirve. 2, buscar ayuda. Primero ver si tu hijo tiene un problema únicamente de personalidad o, como dijo la doctora Cecilia, si tiene un problema físico, médico que amerite un tratamiento. Y para esto hay que tratar de buscar la manera de que no sea, como dijo ella, un calvario el proceso, sino dirigirte con las personas autorizadas. Ya nos dijo, si no es el pediatra, que sea un psicólogo infantil o un psiquiatra infantil, ¿de acuerdo? De acuerdo. Aquí Pili preguntas, ¿se considera la drogadicción un problema especial? Mira, depende de qué drogas están usando, de la frecuencia con la que las están usando. Hablar con ellos y poderte acercar, como dices, Melanie, no es nada fácil para saber qué sienten, por qué las están usando, en qué contextos, si es una cuestión social, si es una cuestión cotidiana. No todo el uso de drogas, como sabemos, es igual. Y no todas las drogas son iguales. Entonces, saber más de qué está haciendo tu hijo ayuda para saber qué tan problemática es este uso. ¿Se considera la sexualidad cuando salen a tener sexo o cuando traen niñas a tener sexo a la casa un problema especial? Pues es que eso es más cuestión de creencias de los papás que de problemática, a menos de que otra vez esto sea en un contexto de promiscuidad y como de agresión hacia la familia, porque de acuerdo con las creencias de los papás no debería de estar una niña en su casa teniendo sexo, pero hay familias en donde esto no es problema. Entonces, no, esto es más como cuestión de creencias ¿se puede usar el sexo para agredir a los papás o puede ser la cosa más natural? Dependiendo, pues, mucho de las creencias de los papás y de las creencias de los jóvenes.
Lo que yo ahí sí meto la cuchara como médico es que volvemos a lo mismo que comentó Ale hace rato, la importancia de la comunicación. Acuérdense que a través del sexo vienen muchas otras cosas relacionadas, sobre todo enfermedades de prevención de transmisión sexual o embarazos no planeados que pueden verdaderamente cambiar el curso de la vida de un adolescente. Entonces, lo que yo siempre digo, sexo van a tener, quieran o no, los papás se tapen los ojos o no. Digo, espero que no sea en el cuarto de allá arriba, pero pues cada quien buscará en dónde. Nada más que mientras más información, más armas tengan, va a ser mucho más fácil, pues que disfruten sin consecuencias, que creo que es lo importante. Sí, sí, eso es muy, muy importante, Pepe, porque pues, lo van a hacer. ¿Dónde? ¿Cómo? Y en qué condiciones de cuidado depende mucho de la información que tiene. Claro, y yo creo que cuando nosotros crecimos mucho era un poco tabú, ni siquiera yo, en mi casa la palabra condón, dijo, creo que no se podía ni decir, hubieran volado los dientes, pero ahora yo creo que es algo, ahora sí que algo que todo el mundo tiene que conocer desde edades muy tempranas. No quieres nunca que tu hijo o tu hija le tengas que poner o el nombre de una persona en 9 meses o penicilina dentro de 3 semanas, ¿no? Si nos va más o menos bien. Entonces, Sí, eso es importantísimo. Comuníquense, tengan este canal abierto con sus hijos. Sí, la prevención es tan importante. Aquí hay una pregunta de Sandra Abadillo. Hola, soy mamá soltera de un adolescente de 15 años con problemas de concentración. Elegí una preparatoria con el método Mindfulness. ¿Será buena opción? No sé si alguien sabe el tema. Yo no lo conozco. Yo tampoco, pero yo creo que, Sandra, así hablando como a tema muy general, o lo que yo podría contestar, es que qué bueno como padres que busquemos escuelas que se acomoden a la personalidad de nuestros hijos y no al revés. Creo que mucho de lo que hemos hecho los papás es tratar de acomodar a nuestros hijos a métodos muy tradicionales de escuelas, donde a veces los terminamos medicando o terminamos conteniendo el espíritu de nuestro hijo porque queremos que esté 9 horas sentado con una concentración, que el niño a lo mejor es artístico, a lo mejor es un niño que tiene muchas habilidades físicas, que le gusta el deporte, que le gusta estar afuera, que le gustan las plantas. Qué inteligencia como papás y qué inteligencia tuya, Sandra, de buscar la escuela que se adecue a la personalidad de tu hijo, donde tu hijo pueda florecer, donde tu hijo sea adecuado, donde las características de tu hijo no se tengan que medicar y no se tengan que domesticar, sino que tu hijo en esa escuela sea adecuado, se potencialice las características únicas que él tiene. Y yo creo que como papás es tan importante hacer esta búsqueda en las escuelas de nuestros hijos, que probablemente ya no van a ser escuelas tradicionales, pero que van a ser las escuelas que realmente van a hacer que nuestro hijo se sienta adecuado, se sienta inteligente, florezca con sus talentos y que les dé esa apertura a su espíritu. Pues a mí se hace eso muy padre porque eso va rompiendo con creencias y paradigmas con los que hemos crecido y afortunadamente estos métodos de educación diseñados para diferentes tipos de personalidades van saliendo cada vez más. Y ya lo comentamos la semana pasada, si tu hijo tú le alimentas su talento, pues vas a estar sobre un buen camino, ¿no creen? Sí, yo creo que cualquier ser humano que está sintiendo que niño, adolescente o nosotros, que está pudiendo funcionar en su vida, que se está pudiendo conectar, todos los seres humanos buscamos eso, que nos miren a los ojos, que funcionemos, que pertenezcamos, que seamos reconocidos, que seamos amados, que nuestro entorno, nuestra casa, nuestra escuela, nuestro grupo de amistades, si nos puede dar eso a la mayor manera posible, le estamos dando una buena contención y una buena estructura tanto a nosotros como a nuestros hijos. Si no estamos en un trabajo donde estamos nosotros contentos, si nuestros hijos no están en una escuela donde están floreciendo, pero los tenemos ahí porque es la escuela de moda o es la escuela a la que los niños de tu sociedad van, voltea a ver a tu hijo, volteate a ver a ti, a lo mejor ese molde, esas ideas culturales y sociales de que la vida tiene que ser de determinada manera, ya gracias a Dios están pasadas de moda. Hoy nos tenemos que frenar y decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde están mis talentos? ¿Dónde está mi voz frente a esta vida? También dónde están las de nuestros hijos. Y si somos diferentes, no importa. Podemos inventar y crear nuestras nuevas realidades.
Tenemos una pregunta más de Melanie que dice, ¿qué herramientas diarias te aconsejan para poder entender y lidiar con las niñas adolescentes? Ujú. Bueno, me gusta mucho porque en coaching hablamos mucho del lenguaje. Entonces ya cuando leemos cómo vamos a lidiar con niñas adolescentes, ya estamos condicionando que las niñas adolescentes nos van a dar problema. Entonces vamos a empezar por cambiar cómo estamos poniendo ese lenguaje para no entrar con resistencia. Las niñas adolescentes, como todos, va a haber de todo y yo creo que es importante no generalizar, no ponernos en bloques o en etiquetas, sino cada persona va a necesitar cosas diferentes y va a estar en nuestra sensibilidad y nuestra empatía, ver cada persona qué requiere y a lo mejor en diferentes etapas o diferentes edades dentro de esa adolescencia va a requerir cosas diferentes de nosotros, pero creo que la respuesta está en volver a nosotros, como decíamos hace rato, volver a ser curiosos, ser sensibles, ser empáticos, sostener al otro desde un profundo amor y desde un profundo respeto de lo que esa persona está viviendo y a lo mejor una adolescencia donde están por tantos cambios. Yo quisiera, antes de terminar, decir algo un poco parecido a lo que estás diciendo tú, Alejandra. Creo que lo que nos pasa mucho con los adolescentes, y también tú, Melanie, tocabas esto, es que ellos están viviendo en un mundo muy distinto al que vivimos nosotros. Entonces, en parte, nos pueden parecer conductas como desviadas o equivocadas o problemáticas, y quizá los que no hemos revisado nuestras creencias o puesto atención más al mundo en el que están desarrollándose nuestros adolescentes, somos nosotros. Y ellos están teniendo conductas concordantes con su medio ambiente. Quizá una manera de diferenciar si van bien o no, no es tanto si van de acuerdo con nuestras creencias, sino si las conductas que están teniendo les pueden hacer daño. Eso desde luego es importantísimo. Y por otro lado, si esas conductas los están conduciendo por el camino que ellos han elegido o les gustaría elegir para su futuro. Yo creo que si ellos tienen conductas de drogas o de alcohol o sexuales que los sacan o desvían el camino que finalmente, o la meta donde les gustaría llegar, puede uno hablar con ellos desde ese lugar, desde el lugar de cómo estas conductas están limitando su posibilidad de llegar a donde quieren llegar. Sí, y esa es una pregunta tan común en coaching que también nos hacemos. Como dice mi mami Ceci, somos muy incongruentes todos los seres humanos por naturaleza. Y una pregunta que hacemos en coaching a nuestros estudiantes o nuestros clientes es ¿cómo se alinea este comportamiento con este propósito que quieres tener? Uh-huh. Y eso se aplica muy bien a los jóvenes. Cuando le dices ¿cuál es tu propósito a corto, a mediano y a largo plazo con tu vida? Y ahora, esto que estás haciendo, estos hábitos, esta manera de ser o esto que estás trayendo a tu vida, ¿cómo se alinea con este propósito que quieres conquistar a largo plazo, a mediano plazo? Y esa conversación ayuda mucho al joven, porque cuando el joven se proyecta en un futuro y ve lo que quiere conquistar, puede ver cómo no hay congruencia en algunas de sus acciones y puede empezar a pulirse para crear nuevos hábitos que lo apunten hacia ese lugar que él quiere llegar, a esa convicción que él tiene para su vida. Oigan, estamos llegando casi al final del programa, pero Ceci, gracias por acompañarnos. Yo quiero que nos dejes algún último consejo a toda la gente que nos está platicando, ya que tuvimos la suerte de tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Estuve encantada escuchándolos a ustedes que aportan tanto. Pues tal vez quisiera decir que entre más podamos despegarnos de tomar las cosas personales, de pensar que, y esto es muy difícil como papás, que nosotros hemos creado este problema o que somos corresponsables en crear este problema. Y quizá sí, quizá en parte sí, quizá no tanto,
pero desde ese lugar no podemos ayudar. Podemos ayudar en la medida que podamos despegarnos un poquito, liberarnos un poco de la culpa y desde la curiosidad. Desde ese lugar podemos ayudar. Wow, voy a ir para mi casa a pedirle perdón a mis 3 hijos. Gracias por este programa, la verdad fue interesantísimo. Sí, muchísimas gracias por este programa. Como siempre es un gusto. Gracias, Mami, Ceci. Les vamos a poner en el chat el mail de mi mamá. Es ceciliavidales@gmail.com, por si alguien de ustedes quiere tener una atención especial, hacer preguntas o tener alguna consulta con ella. Con mucho gusto les ponemos su mail de contacto. Gracias, Mari, Mel, Pepe. Gracias Mami, a todos. gracias a ustedes, gracias a todas las preguntas en el chat, a todos los que estuvieron tan activos con ustedes, con nosotros el día de hoy. Aquí vemos varios, gracias a todos, excelente programa, gracias a todos, saludos cordiales, tengamos la mejor de las semanas, un programa excelente, gracias, tenía sin conectarme, ya me hacían falta, muchas gracias, lindo y amoroso el programa, gracias a todos, muy bueno, muchísimos mensajes, muchísimas gracias a ustedes porque ustedes hacen posible nuestro programa, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, chao. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.